Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 6, verso 7 y verso 8. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Leamos el 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, para eso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aviva el fuego del don de Dios. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y recalca la importancia de mantenernos activos espiritualmente. Y hoy estamos nosotros en una época en la cual esta pandemia pues nos ha hecho cambiar muchas de las cosas que estábamos nosotros acostumbrados a hacer y que dábamos por sentado que así era como se hacían las cosas. Y nunca imaginamos que tendríamos que adaptarnos a venir a una escuela dominical de una manera limitada, a usar unas mascarillas y a tener un tiempo limitado, no poder arrodillarnos para orar, no poder usar el altar como estamos acostumbrados para orar y para que oren por nosotros. Así que hemos tenido que hacer unos cambios obligados por esta pandemia que se está viviendo actualmente y que pues hace que de pronto para algunos sea un poco difícil acostumbrarnos a todo esto, pero es producto de lo que estamos viviendo. Hemos entrado en la virtualidad. Muchas personas, sin importar la edad, han tenido que ingresar a la virtualidad para poder alimentarse a través de las plataformas virtuales de la palabra. 4 cosas que recomienda Pablo a Timoteo. Primero, mantener activo el don. La palabra don nos habla de regalo, de obsequio. El don es algo que Dios nos ha conferido, no lo podemos comprar. El mago en el capítulo 8 del libro de los Hechos pretendió comprar este don y quiso ofrecerle dinero a Pedro y a Juan, porque él dijo: véndanme de ese don para que a cualquier persona a quien le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se puede adquirir con dinero. Así que el don no se puede comprar. No hay nada que nosotros podamos hacer en términos humanos para adquirir este don. Es un regalo. Amén. Entonces, como Dios nos lo dio, no lo podemos ignorar. Y como Dios nos lo dio, hay que mantenerlo activo. Es un tiempo de mantenernos activos en Dios. No importa que quizás no podamos congregarnos de la manera habitual, pero tenemos una opción y hay que aprovecharla, porque si no nos alimentamos espiritualmente vamos a decaer. La segunda cosa, ¿dónde está el don? El don no está en el edificio, no está en las bancas, no está en la casa, el don está en mi vida. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El Espíritu Santo ahora opera, ahora mora, ahora habita en nuestros corazones. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de avivarnos en Dios, de mantener activa nuestra espiritualidad. Tercero, este don no es un don de cobardía, sino un espíritu de poder. En otras palabras, hay que soltar, desatar el poder. Hay que permitirle al poder de Dios que se mueva en este tiempo, en esta época de pandemia, porque Él no ha cambiado. Por eso sentíamos hace un momento atrás lo que estábamos sintiendo. Sentimos el gozo del Señor, sentimos el consuelo del Señor, sentimos que algo maravilloso había o hay en esta hora en este edificio, y es la presencia del Señor Dios Todopoderoso, quien ha prometido estar con cada uno de nosotros todos los días hasta el final. Y la cuarta cosa, este don nos capacita, nos da autoridad,
nos da poder para ser testigos de la manifestación, del mover, de la operación de Dios. Hay mucho que nosotros podemos hacer en términos espirituales. Como decía el hermano Cody Atkinson, quien trabaja allí en el Jackson Memorial, quien nos testificaba en la radio que ha asistido a personas que en ese momento de soledad, en ese momento de aflicción, al no tener un familiar, él se ha acercado y les ha dicho: quieren que ore por usted. No solamente la medicina tiene un campo de acción. Todos nosotros sabemos que hay un momento en que el corazón nuestro tiene que abrirse al más grande, al todopoderoso, que nuestro corazón se tiene que abrir a aquel que murió y resucitó por nosotros. Nuestro corazón se tiene que abrir al Señor, quien es el que ama nuestras almas y a quien nuestra alma ama con todo nuestro ser. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 15, dice la palabra del Señor: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El verso 19 dice: no apaguéis el espíritu. Es muy importante que nuestro espíritu no se apague. Es muy importante que esta llama esté encendida. Y si alguien en esta hora siente que su pábilo está humeando, como dice la palabra del Señor, pues la Biblia dice: el pábilo no se apagará. El pábilo humeante volverá a sentir la gloria, la majestad, la unción, la gracia del Señor. Algunas cosas que es importante aclarar en esta mañana. La primera de ellas es que el Espíritu Santo no es la tercera persona de una deidad ni la segunda persona. El Espíritu Santo es Dios, porque Dios es espíritu. San Juan capítulo 4 y verso 24, Jesús le dice a la mujer samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La segunda cosa que quiero decir es que no hay dos espíritus, hay un solo espíritu, porque hay un solo Dios. Y si Dios es espíritu, pues Dios es santo. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4 y verso 4: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Segunda de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor. ¿Por qué había libertad en esta mañana cuando estábamos cantando tú permaneces siempre fiel? Porque aquí está el Espíritu del Señor, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No nos tienen que rogar para alabar al Señor, no nos tienen que empujar. Hoy nos dimos cuenta que venimos con sed a este lugar. Hoy nos dimos cuenta que venimos necesitados, aleluya. Y cuando uno está necesitado, cuando uno está dolido, cuando uno está angustiado, necesita el bálsamo de la presencia del Señor Dios Todopoderoso, porque Él nos reconforta. La tercera cosa que quiero decir es que el Espíritu Santo es Dios mismo fluyendo en salvación, en bendición y en poder. Hechos capítulo 10 y verso 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de el poder de Dios derramado sobre su iglesia. ¿Para qué? No solamente para consolar, sino para bendecir. No solamente para bendecir, sino para salvar. Por eso, en una predicación,
En una reunión como esta, una persona también puede recibir al Señor Jesucristo e ir a Él y decirle: perdóname de todos mis pecados, perdóname de toda mi maldad. Y en esta mañana también hay salvación. Es imperativo, mis hermanos, que en este tiempo no solamente nos llenemos del Espíritu Santo, sino que mantengamos la llenura del Espíritu Santo. Los que hemos sido llenos de este poder necesitamos ir todos los días y de rodillas decirle al Señor: Señor, dame una unción fresca, dale un toque de tu gloria a mi vida. Señor, aviva este fuego que está en mí, Señor. No permitas que se apague, no permita que las circunstancias del tiempo presente apaguen esta pasión. Porque no es nuestra pasión, es la pasión de Dios puesta en nuestros corazones. Por eso sentimos algo especial en esta mañana. Y aunque sean minutos los que vamos a permanecer aquí en esta casa, los vamos a aprovechar al 100%. En San Juan capítulo 3, en el verso 5, el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo y le dice estas palabras: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Verso 8: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es imperativo llenarnos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una orden del Señor. La llenura del Espíritu Santo no es una opción, no es si queremos, no, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, en el verso 22, dice la palabra del Señor que habiendo dicho esto, el Señor Jesús sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Algunos interpretan este texto diciendo que cuando Jesús sopló sobre ellos, allí ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero si así hubiese sido, ellos no hubiesen regresado al aposento alto a esperar la promesa. Si así hubiese sido, Jesucristo no hubiese tenido que decirles en el capítulo 1 y verso 4: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Lo que está pasando aquí en San Juan en el capítulo 20 es una orden que el Señor Jesucristo les está diciendo: reciban el Espíritu Santo, porque es imperativo que la iglesia hoy, en medio de la pandemia, también sea llena del poder, de la unción y de la gracia del Espíritu Santo. Es un mandamiento, no solamente es una orden, es un mandamiento. Hechos 1:4 dice que cuando Jesús, antes de ascender al cielo, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Muy interesante que si usted lee con detenimiento en su casa, porque ahora no nos da el tiempo, pero si usted lee con detenimiento en su casa el capítulo 1 del libro de los Hechos, usted va a llegar al momento cuando eligen el sucesor de Judas. Para elegir el sucesor de Judas escogieron a dos hermanos. Y esos dos hermanos tenían que reunir unas condiciones. O sea, para ser apóstol no es nombrarme apóstol. El apostolado es algo que viene de Dios. Y era necesario que quien quisiera ocupar el lugar de Judas hubiese estado desde el momento que Jesucristo comenzó su ministerio terrenal, comenzando desde el bautismo en el Jordán. Esas son las condiciones dadas. Eso uno. Segundo, que hubiese estado en todo el tiempo que Jesucristo estuvo ejerciendo su ministerio terrenal, 3 años y medio.
Tercero, que hubiese estado en la cruz viendo la crucifixión. Y cuarto, que hubiese sido testigo de la resurrección. Eran los 4 requisitos para poder ser llamado apóstol. Y es muy interesante que el Señor les diga a estos hombres que estuvieron 3 años y medio con Él, que era necesario recibir el Espíritu Santo. No les dijo: ustedes me vieron hacer milagros, vayan y cuéntenle a la gente los milagros, las maravillas, las cosas que han visto. No, les dijo: reciban el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando se recibe el poder del Espíritu Santo es lo que recibimos: poder. Pero poder ¿para qué? Poder para testificar, poder para alabarle, poder para bendecirle, poder para ser fieles al Señor, poder para glorificarle, poder para mantenernos en pie aún en medio de muchas dificultades. La tercera cosa que quiero decir es un don, es un regalo. Ya lo expliqué anteriormente en Hechos capítulo 2 y verso 38. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense en cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿para quién es el Espíritu Santo? ¿Para los apóstoles? No, el Espíritu Santo es para todos. Dice la palabra del Señor en Hechos 2:39: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que no hay un impedimento para no ser lleno del Espíritu Santo. Todos podemos ser llenos del Espíritu Santo si disponemos el corazón, si abrimos nuestro espíritu, si abrimos nuestros labios y le decimos: Señor, manifiesta aquí tu gloria. ¿Qué se necesita para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué necesito hacer? Puede pensar alguien en esta mañana, para yo ser lleno del Espíritu Santo. Se necesitan 3 cosas muy sencillas y las encontramos en San Juan capítulo 7 y verso 37, verso 38 y verso 39. ¿Qué se necesita para ser lleno del Espíritu Santo? Dice la palabra del Señor que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, verso 38, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuáles son las 3 cosas que se necesitan, pastor? La primera, hay que tener sed. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, tienes que tener sed. El Salmo 42 verso 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Así como en esta mañana no estaba el grupo empezando a tocar y ya sentíamos, aleluya, que tenemos sed, que queremos un toque de la gloria del Maestro en este lugar. No queremos irnos de aquí con las manos vacías. No me quiero ir de aquí como entré. Yo quiero irme renovado en esta mañana. Mi alma tiene sed. La segunda cosa que hay que tener para ser lleno del Espíritu Santo es ir a Él. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí. O sea, hay que ir a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el bautizador. San Juan capítulo 1 dice la palabra del Señor que a Juan el Bautista se le dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ¿cómo? No es una paloma. Era un símbolo, una señal, como paloma. Porque si Dios es espíritu, si el Espíritu Santo es invisible, porque un espíritu no se puede ver, era obvio que Juan el Bautista necesitaba una señal. Y por eso la señal fue una paloma. Y el Señor le dice: sobre quien veas descender el Espíritu Santo como paloma y que permanece sobre él,
Ese es el que bautiza, no la paloma, sino sobre quien la paloma permaneciera. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién es el que bautiza hoy con el Espíritu Santo? Pues el Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor Jesucristo? Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y porque Él no ha cambiado. Tercero, la tercera cosa que hay que hacer para ser llenos del Espíritu Santo es creer en Él, como dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Hay que creer en el Señor, como dice la palabra del Señor. Por eso los apóstoles regresaron al aposento alto y allí esperaron hasta que llegó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés se derramó la unción sobre todos los que estaban en la casa y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y magnificaban y glorificaban al Dios Todopoderoso, porque el Espíritu le enseña al creyente a glorificar al que vive y permanece para siempre. ¿Qué símbolos se usan en la palabra del Señor para hablar del Espíritu Santo? Hay muchos símbolos. Uno de ellos, el fuego. Por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No lo dejes apagar. Por eso el fuego es un tipo del Espíritu Santo, porque el fuego purifica. Dice Pedro que nuestra fe es más preciosa que el oro, el cual, aunque perece, se prueba con fuego. Así también es nuestra fe, se tiene que probar con fuego. Y este COVID-19 es como el fuego que ha probado nuestra fe. Es la prueba que estamos pasando. Se interrumpieron los empleos, se interrumpieron los planes. Algunos dicen: pero ¿por qué tuvo que pasar en esta hora? Y es como si Dios nos dijera: porque yo quiero que miren a lo alto, que levanten sus ojos, que se den cuenta que ciertamente el que ha de venir vendrá y no tardará, porque ciertamente se dirá: helo aquí, helo allá. El Señor Jesucristo quiere que la iglesia avive el fuego del don de Dios. Hermano Aldemar, si va tocando algo, por favor, y el grupo pasa. Otro símbolo para hablar del Espíritu Santo es el aceite. Unges mi cabeza con aceite, dice el salmista, porque con el aceite se ungía. Aleluya. El Salmo 133 dice: es como el aceite de la unción que desciende por las barbas de Aarón y cae sobre su vestido. Ahí hay un tipo, ahí hay tipología bíblica, porque el aceite no tocaba la carne del sacerdote, porque es un símbolo que nos habla a nosotros de que no hay carnalidad en el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo: los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Otro símbolo es el vino. Dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, pero antes sed lleno del Espíritu Santo. El vino es un tipo porque nos habla de uno de los frutos del Espíritu Santo, el gozo. Cuando alguien ha sido lleno del Espíritu Santo, hay un fruto que se manifiesta y es el gozo. Por eso cantamos: yo tengo paz y gozo en mi corazón. Aleluya, porque Cristo me salvó. Otro símbolo del Espíritu Santo es el agua, porque el agua lava, el agua purifica, el agua tiene mucho que ver en lo que es también la obra de Dios con el hombre. La palabra de Dios es tipificada como la espada del Espíritu, y la palabra de Dios es vista como agua que nos lava del pecado. Otro símbolo del Espíritu Santo es el viento. Ya lo explicamos. El viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Otro tipo es el sello. El sello es lo que usaban los reyes de la antigüedad para declarar que era posesión de ellos.
Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello nos está diciendo: somos del Señor. También arras. Las arras o prenda, como cuando el novio le da la arra a su prometida, pues le está diciendo que va a cumplir su palabra. Pues el Espíritu Santo nos dice a nosotros que Jesucristo va a cumplir su palabra, que su iglesia es su novia. Aleluya. También nos habla la palabra del Señor, nos dice a nosotros de la importancia de mantenernos entonces avivados y fortalecidos en el Dios Todopoderoso. Aviva, iglesia, el fuego del don de Dios que está en nosotros. Vamos a estar en pie.